Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡y ¡gol! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el cabinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona. Muy buenas a todos, yo soy Beto La Voz y bueno, en esta oportunidad voy a traerles una reseña, quédense tranquilos que va a ser sin spoilers, sobre la serie de Diego Armando Maradona, Sueño Bendito. La verdad que a mí es una serie que, yo voy a ser sincero, es una de las series que más estaba esperando ver en el transcurso de este 2021. Yo soy muy fanático de Maradona, pero fanático en el... A ver, voy a hacer una diferencia, en el buen sentido. Me permito obviamente entender el fanatismo siempre hacia un ídolo, y a veces uno puede buscarle algunos errores o aciertos, pero sí trato de no juzgarlos, porque muchas veces cuando llegan a tener esta imagen que es tan idolatrada, es muy difícil a veces ponerse en el lugar. Y creo que en este caso ponerse en el lugar de Maradona es algo demasiado complejo. Yo siempre digo que es muy difícil juzgarlo a él porque ¿quién es Maradona? Maradona fue y será siempre uno solo. Y nadie más que él supo lo que vivió con sus aciertos, con sus errores. Y creo que esta serie viene a plantear muchas cosas y la cual... Esta serie vamos a aclarar de que hubo bastante repercusión, tanto positiva como negativa. Están aquellos que obviamente esperaban mucho la serie y quizás tenían una idealización de que lo iban a mostrar de la manera más bella, bien haciendo como un homenaje y idolatrándolo. Y otros que esperaban que vinieran los golpes bajos y que mostraran quizás lo peor de Maradona. Creo que la serie, con algunos aciertos y algunos errores, dentro de todo la serie es bastante balanceada. A mí la serie me gustó, sinceramente me gustó muchísimo. Me gustó porque, a ver, para darles un contexto, esta serie comienza justamente con la etapa de Diego Maradona, digamos, una etapa bastante oscura que fue la del año 2001, recordarán, en Punta del Este, cuando prácticamente lo daban por muerto y como el ave fénix resurgió y pudo, se podría decir, nacer de nuevo. Esa etapa de Maradona está interpretada por Juan Palomino, que a mí la interpretación de él, en apariencia física, la verdad que llama mucho la atención, está bastante bien logrado. Sabemos que el actor incluso aumentó de peso para la caracterización. Y realmente a mí la interpretación que hizo él me gustó.
es un Maradona que lo vemos en su etapa a la adicción. Siempre hay que recordar esto, Maradona era una persona que estaba enferma, era un adicto. Si bien podía tomar muchas veces malas decisiones, siempre hay que tener en cuenta de que muchas de las decisiones que estaba tomando o que tomó a lo largo de su vida era justamente el de una persona que estaba enferma, que era un adicto. Entonces, obviamente, los errores que a veces cometía, y más siendo Diego Maradona, iban a ser muy grandes, se iban a notar mucho, se iba a ver mucha difusión en la prensa, y aquellos que quizás lo detestaban, les daba el argumento justo para poder salir a atacarlos. Creo que la serie lo que muestra que es interesante, como les digo, comienza con la etapa de Punta del Este, pero inmediatamente también nos lleva a lo que es la etapa de los comienzos de Diego, ¿sí? El Pelusa, cuando tenía él 9 años, cómo es el contexto de él de viviendo en Villa Fiorito y que se tiene la suerte de poder entrar a lo que es el equipo que después conoceríamos mucho como los Cebollitas. Y después, obviamente, la serie va desde lo que sería la etapa de él de los 9 años hasta la que sería la consagración en el Mundial de México 86, cuando Argentina sale campeón del mundo. Por lo menos eso es lo que abarca esta, por ahora, única temporada. Se habla de que va a haber una segunda temporada. En esta primera temporada abarca justamente esto, la etapa desde los 9 años hasta el Mundial de México 86, y hay pequeños momentos donde muestra cómo fue toda esa transición de a partir del 2001, cuando él tiene este problema de las drogas en Punta del Este, que prácticamente lo llevaron a estar al borde de la muerte. La serie, lo que yo rescato son varias cosas. Primero, que en esta etapa de la serie vemos 4 interpretaciones de Maradona, en la cual vemos la de cuando él tiene 9 años, después vemos la etapa de él cuando ya entra en lo que es Argentinos Juniors, en la etapa de Boca, después vemos la etapa de él cuando va al Barcelona y va después a Napoli. Y después también vemos la etapa, también un poco en la transición, lo que pudo haber sido también su inclusión en el Mundial del 78, después el Mundialito de Japón, y después obviamente vemos la etapa del Mundial de México 86. Lo que me gusta a mí de la serie es que nos van mostrando el Maradona no solo como el ídolo, sino que van mostrando todo su proceso desde el lado más personal. Obviamente que en la serie, como les dije antes, hay gente que es fanática de Diego y que las cosas que resalten positivas de él les van a encantar, y las cosas quizás que sean negativas no les van a gustar tanto. Y aquellos que no lo quieren tanto a Maradona van a hacer más hincapié en mirar las partes negativas que las partes positivas del Diego. Después está por otro lado lo que son las interpretaciones, que yo ahí suelo siempre tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque hay que ver quién cuenta la historia, cómo está narrada la historia y qué versión es la que se está contando. Si bien Maradona, obviamente, él vio también el guión en vida y firmó, obviamente él cobró por esto, él al estar firmando es como que está dando, digamos, el ok sobre lo que está escrito en el guión. Pero obviamente también en las interpretaciones, cuando a uno, ¿sí?, o a cualquiera de ustedes lo van a interpretar en alguna obra, es lógico que cuando en esa interpretación resalten las cosas positivas de uno, mucha gente va a agarrar y va a decir, sí, claro, yo soy así, está bien cómo me interpretaron. Y cuando quizás nos muestren las cosas negativas, la gran mayoría, ¿sí?, por lo general siempre tratamos de decir, no, eso no es así, están equivocados. ¿Por qué? Porque a ninguno le gusta que le estén remarcando o hagan de manera notoria cuáles son los errores que uno comete o las cosas que son negativas en la personalidad de uno. Y obviamente han salido un montón de personas que están siendo interpretadas en esta serie, que obviamente salieron muchos a
enojarse y decir que algunas cosas estaban bien y otras que no estaban de acuerdo, que no compartían como los habían mostrado en la serie. Pero por eso digo que en ese sentido eso lo tendríamos que tomar con pinzas, porque bueno, es la interpretación. Los actores, yo creo que la caracterización que tienen en su mayoría son bastante bien. Quizás algunos actores me gustaron mucho más las interpretaciones que hicieron. Por ejemplo, en el caso de Diego Maradona, la etapa que interpreta Nazareno Casero, el hijo de Alfredo Casero, quizás es una de las que más me gusta. Tenemos esa etapa que la que interpreta él es cuando él ya va a el Barcelona, la etapa del Napoli, la etapa de obviamente la selección de México 86. Entonces es quizás el que más, digamos, más exposición tiene dentro de la serie en la pantalla. La serie está compuesta de 10 capítulos, ¿sí? Que aproximadamente duran unos 45 minutos. La narrativa es muy interesante, es dinámica. La verdad que la serie mantiene a uno, mantiene el interés de lo que nos van contando a lo largo de la serie. Con respecto a lo que es el guión, me parece muy interesante, como les decía, en el caso de Maradona, cómo vamos viendo él dos aspectos. Desde el lado personal, en el cual vemos un Maradona siendo un niño, en el cual, digamos, tiene una imagen de un perfil más bajo, incluso cuando vemos que los periodistas le tratan de hacer preguntas por, digamos, contextos sociales o políticos, es un Maradona que todavía no se involucra en esas cosas, sino que él siempre trata de mencionar que él habla de la parte deportiva o del fútbol, y que después vamos a ir viendo de que ese Maradona también va cambiando y que empieza a contestar sobre temas sociales, empieza a tomar o demostrar también sus ideales políticos, y empezamos a ver esa transición también en Maradona, que es lógico también en la vida de una persona, que va también modificando sus acciones y quizás se va expresando más o se va expresando menos a lo largo del tiempo o como haya transcurrido también su vida. También vemos un Maradona que tiene un lado muy humano, donde él, por lo general, suele ser... tiene mucha empatía a veces con la gente que sufre o que la pasa mal, pero también vamos a ir viendo un Maradona en el cual va creciendo, se va volviendo más un ídolo, donde está el mundo del periodismo y de los medios de comunicación, que lo van, se podría decir, lo van inflando cada vez más como ídolo, pero también son esos mismos medios de comunicación que cuando él se equivoca o comete algún error, lo salen a matar. Y ese Maradona, en un primer momento, lo vemos que ante esas situaciones se mantiene un poco más calmo, pero después que con el paso del tiempo es como que empieza a enfrentarlos, empieza a discutirlos y empieza a cuestionarlos también. Vemos en la etapa de esa transición de Maradona de alguien mucho más tranquilo y más humilde a volverse un poquito más activo y más agresivo. Entonces me parece que esa transición, la serie, lo refleja muy bien. Y creo que otra cosa que también destaco de la serie es el contexto. No solo el contexto de Maradona en lo personal, ¿sí? Voy a hacer hincapié a ver en qué sentido a qué me estoy refiriendo puntualmente con esto. Puntualmente con esto me estoy refiriendo a el entorno que tiene Maradona. El entorno a lo largo de su vida va cambiando. Muchas veces por intereses que tienen las personas que se acercan a él, y otras veces también por decisión de él. Él muchas veces... hay personas con las cuales tiene cierta afinidad y que las deja que se acerquen dentro de su círculo. Y en el cual quizás esas personas tienen algunas cosas negativas, pero él a veces solo mira la parte divertida o la que a él le gusta. Obviamente eso también va cambiando su forma de ser, su personalidad, porque esas personas también influyen en su vida. Otra cosa por el cual vemos ese cambio o esa transición de Diego a lo largo de su vida es el contexto social. Porque acá en esta serie, a pesar de que, por ejemplo, cometen algunos errores, por ejemplo, de tiempo o de lugares, por citarles un ejemplo. Cuando lo muestran a Maradona en un comienzo, él tiene 9 años. Y en una escena después posterior, se ve cuando muere Perón,
que el padre lo está viendo por televisión, está llorando, y ese Diego que vemos de 9 años se acerca a su papá a abrazarlo. Lo cual ahí hay un error en cuestión de fechas, porque Maradona nació en 1960 y cuando nos plantean en la serie él tiene 9 años y Perón falleció en 1974. Por lo tanto, cuando Perón falleció, Maradona no tenía 9 años, tenía 14. Así hay pequeños detalles en la serie donde hay cuestiones de fechas y cuestiones de lugares que cometen algunas equivocaciones. Quizás muchos o la gran mayoría no se darán cuenta. Yo quizás, como soy un obsesivo y miro las cosas con determinados detalles, y sobre todo cuando son sucesos históricos, me doy cuenta enseguida y me llaman la atención. Pero comprendo de que a veces pueden cometer esos errores. Pero sí, lo que me parece muy interesante, como le digo, es el contexto. Porque vemos a un Maradona que tiene una personalidad cuando está en Villafiorito. Lo vemos cuando va empezando a evolucionar él y empieza a tener otro tipo de entorno. Me parece muy importante sobre todo la actuación de Peter Lanzani, que hace del primer manager de él, que es Sister Piller, que es un personaje que para mí es otro de los personajes muy destacados de la serie. La interpretación que hace Peter Lanzani es espectacular, y vemos también cómo esa interpretación de esa persona que es Sister Piller va también cambiando un poco y va en sintonía con también los cambios de Maradona, hasta que en algún momento, obvio, sabemos en la historia de que eso se rompe. Pero el contexto está muy bien marcado, porque también vemos al Maradona cuando Menotti está en la selección, en el 78, ese contexto de estar en la época de la dictadura. No está ajeno el contexto social en el que él vive dentro de su personalidad. De hecho, en la serie hay una escena que a mí me pareció espectacular, que es cuando es la inauguración del Mundial del 78, que ahí la cámara está mostrando lo que es la cancha de River y se ve la inauguración, el festejo, los gritos, y la cámara sale de la cancha, corre en un plano de un par de metros y se mete en la ESMA. Y en ese plano, en esa secuencia toda seguida de muy pocos segundos, vemos cómo a tan pocos metros de distancia teníamos por un lado la alegría y el festejo de un mundial, y la tortura y la parte más oscura y negra de la época de la dictadura a un par de metros de ahí. Entonces, esos contextos están muy bien marcados en la serie y creo que son muy importantes y son muy interesantes en general para también marcar un poco el contexto en el cual está Diego Maradona, y que él no está ajeno, porque también lo vemos cuando él va a Barcelona, cómo no ven los españoles a los sudamericanos o los europeos a los americanos, a los sudamericanos puntualmente. También vemos el contexto de él cuando llega al Napoli, ¿sí? Cómo es Nápoles, cómo él se siente tan familiarizado con la cultura, con la gente, y él también empieza a ver y a notar ese cambio que había y que sigue existiendo entre los italianos del norte y los italianos del sur. Entonces, todos esos contextos están muy marcados, los cuales lo rodean a él, que lo sitúan en el lugar donde está, y también son muy influyentes en su personalidad y lo que él va viviendo, porque es entendible también los cambios que va teniendo. Obviamente, como les decía, después están las interpretaciones que han hecho los actores. En el caso, por ejemplo, de Guillermo Coppola, están interpretados por dos actores. En la etapa más joven de Guillermo Coppola está Leonardo Sbaraglia, que me gusta la interpretación que hace, pero me gusta mucho más la interpretación que hace Jean-Pierre Noer con el Coppola de ya más grande, que es justamente cuando tiene más muestran al Coppola de la etapa del 2001, ¿sí? Cuando él está en Uruguay y cuando es también lo que es el partido de despedida. Y ese Coppola interpretado por Jean-Pierre Noer me gusta mucho más, está mucho más elaborado y me gusta más el trabajo. No digo que el de Sbaraglia esté mal, pero me gustó más el de Jean-Pierre Noer. Creo que en general la gran mayoría de las interpretaciones son interesantes, y quizás nosotros, como espectadores, podemos comparar, si por lo menos se tienen la apariencia física o la interpretación, pero de lo que nosotros conocemos de esas personas frente a una cámara. Yo en mi caso particular, a Maradona tuve la oportunidad de verlo 2 veces a unos cuantos metros de distancia, pero no tuve la posibilidad de intercambiar ni hablar con él. Yo en mi vida, a lo largo de mi vida, en distintos trabajos que he tenido, me ha tocado muchas veces, y me sigue pasando, de estar con personas, podríamos decir famosas, hasta inclusive personas públicas.
Yo no soy una persona, hablo de mí, yo no soy una persona de acercarme a las personas públicas o famosas, pedirles fotos o autógrafos. No juzgo a quien lo hace porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo no soy de esas personas que se acercan a las personas públicas o famosas así desesperado. No, yo siempre por lo general los tomo como una persona más. Es mi forma de ser, no digo que esté bien o esté mal. Y en el caso de Maradona, obviamente, es un ídolo. No tuve la oportunidad de hablar con él, sí de verlo en 2 oportunidades. Yo trabajaba en una época en Devoto y él vivía ahí en la famosa Segurola de Habana, donde tenía el camión Escaña en la puerta. Y bueno, en varias oportunidades lo he visto, he estado a pocos metros de él, pero no he hablado. Pero sí tuve la oportunidad una vez de cruzármelo en la puerta de un hotel donde yo iba a ir iba a presenciar un congreso y esa persona estaba en el hotel, que era el señor Bilardo, ¿sí? El técnico de la selección del 86 y del 90. Y justo en el hall de entrada del hotel no había nadie. Estaba él parado mirando hacia la vereda, porque evidentemente lo venían a buscar. Y yo había llegado temprano ese día al hotel y no había nadie en la entrada. Y se me dio por acercarme, pero bien, tranquilo. Y la verdad era decirle gracias porque yo viví el Mundial 86. Viví la alegría del 86 y no me lo olvido nunca más. También viví y sufrí con el Mundial de Italia 90. Es el único Mundial en el cual yo lloré desconsoladamente cuando era un adolescente, chico, un preadolescente. Y me tocó vivir las dos sensaciones, ¿no? La alegría máxima y la gran tristeza. Y la verdad que me acerqué para darle las gracias a él también de haber vivido esos momentos. Y tuve un momento donde pude charlar con él, que estuvimos aproximadamente unos 10 minutos. Y me pareció siempre una persona muy interesante. Una persona muy humilde, muy sencilla, muy educado. Y la verdad una persona muy agradable. Y acá la interpretación que la hace Marcelo Mazzarello, hace de Bilardo, cuando lo vi en pantalla, cuando mostraban a Bilardo con los medios de comunicación, que era una selección bastante criticada, decían que no sabían si iba a clasificar al Mundial, que iban a pasar un papelón. Vemos al Bilardo que vimos siempre en la pantalla, en la televisión. Pero cuando muestran esas etapas en las que él está en alguna fiesta íntima o está en la intimidad de Diego, me hizo ver mucho a ese Bilardo con el cual estuve hablando. Y por eso también la interpretación que hizo él a mí me gustó muchísimo. Obviamente está también la interpretación de Mercedes Morán, que hace de la mamá de Diego, la Tota, de joven. Después está Rita Cortese, que Rita Cortese tiene una frase muy interesante y que de hecho se ha visto, creo que en el último tráiler que hicieron, de cada capítulo siempre sacaban un tráiler de la serie, mostraban que ella decía que estaba preocupada, porque ella obviamente se daba cuenta de lo que pasaba alrededor de Diego y también su decadencia, y ella le preocupaba qué iba a pasar o cómo iba a seguir la vida de su hijo, ahora siendo un exfutbolista, porque Maradona canalizaba todo en el deporte, en la pelota, y así todo convivía con ese tormento que tenía en su vida privada. ¿Qué iba a pasar ahora cuando él no tuviera más la pelota? Cuando no tuviera más el protagonismo. Y esa era la gran preocupación de su madre. Y está bueno esa frase porque refleja un poco lo que era la vida del Diego. Acá obviamente vemos en esta serie al Diego, como les digo, en toda su transición. E incluso también lo vemos cuando empieza a incursionar en el tema de las drogas. Y que bueno, creo que todos tenemos bien en claro que ese fue la gran perdición de él, el gran error que cometió. Porque Maradona, vuelvo a decir lo mismo, es muy difícil poder juzgarlo porque nadie está en la piel de él. Muchos pueden haber pasado por estar en la miseria con la que él empezó. Ahora, ¿cuántos pueden contar de estar en la gloria al nivel que tenía Maradona? Tengamos en claro que Maradona no podía pisar en ningún lugar del planeta porque lo conocían hasta los árboles. Entonces, ¿cómo no creértela? ¿Cómo no endiosarte? Y cómo por el otro lado
sentirse también que era una persona que lo podía tener todo, pero en muchos momentos estaba con mala gente alrededor, muchas veces elegida por él y aceptada por él, pero siempre tenemos en cuenta que era una persona que estaba enferma, era un adicto. Y después vimos el final que tuvo. Hace muy poco se recordó el año, ¿sí? Ya pasó un año del fallecimiento de Diego, que a mí sinceramente todavía me sigue doliendo. A ver, todos sabíamos que con la vida que él llevaba, creo que vivió bastante. Siempre estuvo ahí al límite. Uno sabe de que los ídolos en algún momento se van a ir, como los seres queridos, pero obviamente cuando se van es cuando uno realmente cae en cuenta de la situación y sufre y le duele. A mí la verdad me sorprendió en su momento cuando Diego falleció, pero lo que me cuesta a mí aceptar es de la manera en que falleció, estando solo, sin nadie que se preocupe por él, con sus errores y sus aciertos, pero creo que él no se merecía haber terminado así. Quizás algunos del otro lado me dirán, sí, bueno, pero él fue esto, fue lo otro, de acuerdo a cómo te comportás en tu vida es lo que vas a recibir al final. Quizás sí, puede ser, tengan razón. Yo igual sigo pensando que él no se merecía terminar así solo. No creo que una persona puede cometer errores, pero él también ayudó, y en la serie también algunas cosas la muestran también, le ayudó a mucha gente, se preocupaba por mucha gente. No era un mal tipo, Diego. ¿Cometía errores? Sí. ¿Se mandaba cagadas? Sí, un montón. ¿Se comportó mal muchas veces? Sí. ¿Tenemos que tomar en cuenta de que era un enfermo, que era un adicto? Sí, hay que tomarlo en cuenta. No hay que dejarlo de lado eso. Pero también le dio muchas alegrías a muchas personas, desde lo personal y algo muy chiquito, y que por ahí quedaba en el entorno, hasta alegrías enormes que quizás algunos por edad nos tocó vivir, y otros lo vieron muchos años después, pero pudieron ver la magnitud de lo que tuvo en su momento, sus alegrías que nos compartió a todos. Y en situaciones y en épocas que eran muy complicadas. Entonces, a mí sí me sigue costando todavía la muerte de él y el haber muerto solo y cómo hoy todos se viven peleando a ver quién puede seguir comiendo de él, porque también es otra cosa, ¿eh? Muchos vivieron de él, muchos le robaron a él. Muchos, él sabían que era una máquina de hacer plata por simplemente ser Maradona. Sí, es verdad que muchos dirán, bueno, pero los medios ayudaron, lo inflaron. Sí, también tiene un mérito personal él. A ver, no, esos que lo inflaban no eran los que entraban a la cancha a jugar. El talento lo tenía él. Pero bueno, creo que esta serie, yo la verdad, aquellos que sean fanáticos de Maradona, obviamente, seguro que la van a mirar. Aquellos que lo detesten, quizás también, por curiosidad o por tener algún argumento más para criticarlo, la van a mirar. Pero aquellos que no sean fanáticos, ni lo detesten, o que quizás no les interese tanto el fútbol, aunque conozcan quizás a Maradona, como serie en sí, como producto, creo que es un producto muy interesante de ver. Y por esto que les digo, no solamente mirar al ídolo, sino ver el contexto de él como persona, lo que fue pasando en su transición, las personas que lo fueron rodeando, y por sobre todo también el contexto histórico, que eso sí, a pesar de estos errores que yo le digo, va mostrando las distintas transiciones de no solo las épocas en las que transcurren, sino las localidades, desde los ámbitos sociales más bajos en América del Sur, como llegar a la ciudad, como irse a Europa, a una gran ciudad como era estar en España cuando estuvo en el Barcelona, o estar en Italia, en Nápoles, en la parte más del sur, la siempre olvidada, el ser un equipo que no le daban 2 pesos de que iba a llegar a un mundial, que el equipo de Bilardo, que eran todos menotistas,
y que él termina tapándoles la boca. Y obviamente, como vieron al comienzo de este video, tomar un poco esa revancha a él, aunque más no sea en lo deportivo, y ganarle ese partido a los ingleses cuando teníamos todavía muy fresco lo de la guerra de Malvinas en 1982, convirtiendo primero uno, el famoso gol de la mano de Dios, y después convirtiendo el segundo gol, que es considerado el mejor gol de toda la historia del fútbol, y se lo hizo a los ingleses. No es un dato menor. Creo que esta serie tiene algunas irregularidades, como producto es muy buena, y creo que en líneas generales, con algunos aciertos, con algunas cosas quizás convenientes y quizás con también algunos errores, nos trata de mostrar toda una transición, por lo menos de Maradona de niño hasta el Maradona campeón y la gloria en el 86, y en pequeños momentos también nos van mostrando una pequeña pincelada de lo que fue esa etapa en Punta del Este, Uruguay, donde Maradona estuvo al borde de la muerte. Yo la verdad la serie se las recomiendo que la vean. Ojalá que hagan una segunda temporada. Yo creo que esa segunda temporada va a ser quizás un poco más polémica, porque vamos a ver el Italia 90, vamos a empezar a ver quizás la vuelta de Maradona a Boca, que no estuvo tan bien. Vamos a ver el tema del Mundial del 94 y el famoso "me cortaron las piernas", antes su regreso también con Newell's, y después quizás vamos a ver también su alejamiento del fútbol, y todo lo que siguió empeorando quizás en su vida personal hasta llegar a lo de Uruguay, y no sé si después contarían algo más. Se puede contar también su etapa de técnico, la etapa de cuando estuvo obviamente como técnico y lo tenía a Messi en la selección, cómo fue ese final. Tenemos la historia de Dubái, tenemos lo que fue después cuando estuvo en Sinaloa, su vuelta acá y quizás sus últimos finales. Si ustedes me preguntan, y yo creo que si quisieran hacer una biografía completa en forma de serie, y la verdad que podrían, de la manera que está estructurada esta por ahora única temporada de Maradona Sueño Bendito, yo creo que podrían llegar a ser hasta 2 temporadas más y poder abarcar bastante bien prácticamente toda la vida de Maradona, obviamente con algunas cosas que quizás no se van a contar. Y creo que toda esa etapa incluso va a generar mucha más polémica que lo que puede generar por ahora esta serie. Ya de por sí esta serie ha generado polémicas. Pero yo la verdad vuelvo a decirles, es una serie que yo les recomiendo, es una serie que yo tenía muchas ganas de ver, y la verdad me voy muy satisfecho dentro de todo con lo que fue el producto, y obviamente recordar una etapa de Maradona que quizás yo la vi un poco después. Sí, me tocó vivir, como digo, la etapa de que tenga yo buenos recuerdos, o sea, que tenga los recuerdos ya más a flor de piel. Obviamente es a partir del Mundial de México 86 en adelante, quizás la etapa de Maradona en Boca, en Argentinos, o la etapa de Cebollitas, quizás yo ya era muy chico, entonces no tengo ese recuerdo, pero Maradona ha sido siempre un ídolo, y el cual tengo siempre muy buenos recuerdos. Y obviamente también hay cosas que no me han gustado de él en su vida, pero vuelvo a decir lo mismo, yo no soy quien para juzgarlo, y Maradona fue, es y será uno solo. Así que bueno, espero que si alguno ya vio la serie, o si todavía no la vieron, si alguno vio la serie, que me comente abajo qué le pareció. Y si no vieron la serie, que me digan si tienen expectativas de ver esta serie, si la van a ver. Y bueno, y si tienen alguna anécdota o algo que recuerden también de Maradona, o de lo que fue todo a lo largo de su vida, estaría bueno poder leerlos y ver qué me dejan ustedes ahí en los comentarios. Así que bueno, recuerden a este video poner un like. Si es la primera vez que vienen al canal, suscribirse, ¿sí? Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Les agradecería un montón que este video u otros videos que hayan visto en el canal lo compartan en sus redes sociales para que más personas se sumen a la comunidad del canal. Y nos vemos en un próximo video, y como digo siempre, gracias totales.